Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar un ratito sobre las proteínas. Nosotros somos alumnos del primero C. El equipo está conformado por Álvarez Escobar, Brandon Emanuel, López Gómez, Sergio Iván y Hernández de la Vega, Pablo Adolfo. Hablaremos sobre una de las biomoléculas muy importantes, las proteínas. Lo primero que vamos a revisar es que las proteínas están formadas principalmente por aminoácidos. Si hablamos de una definición concreta de estas, diremos que son polímeros de elevado peso molecular, constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en algunas ocasiones encontraremos azufre y fósforo. Las características generales de las proteínas son que en primer punto están formadas por aminoácidos, los cuales son las unidades más pequeñas de estas. Cuando los aminoácidos se unen, forman un dipéptido y agua. Esto se conoce como una reacción de condensación. El enlace que une a esta reacción se va a conocer como un enlace peptídico. El grupo carboxílico de un aminoácido reacciona con el grupo amino de otro aminoácido. De esta forma se libera una molécula de agua y se forma la unión entre los aminoácidos, denominada enlace peptídico. Las proteínas mantienen funciones estructurales. Esto quiere decir que son muy fundamentales para formar estructuras celulares. Ciertas partes de los animales están formadas por proteínas, tales como la elastina en los ligamentos, la queratina en nuestras uñas y el colágeno en nuestros tendones o hasta inclusive en nuestra piel. Entonces, también va a tener otras funciones energéticas. Es decir, que liberan 4 kilocalorías por cada gramo metabolizado. Algunas proteínas también mantienen funciones específicas, es decir, que pueden formar tanto enzimas como biocatalizadores. Las enzimas son proteínas que se encargan de acelerar las reacciones químicas dentro de la célula. Hay que recordar que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Las proteínas son susceptibles a la desnaturalización. Esto quiere decir que son susceptibles a la pérdida de la estructura de una proteína cuando ésta se expone a cambios de pH o de temperatura, como calentar la clara del huevo. Esta se coagula, o inclusive agregar limón a la leche. Generalmente las proteínas tienen terminación ina, tal como la ceína, que la encontramos en el maíz, la glutenina, que la encontramos en el trigo, la albúmina, que la encontramos en leche y huevos, además de sangre, la caseína, que también la encontramos en la leche, y la insulina, que la encontramos en la sangre. También las enzimas tienen una terminación asa, como las hidrolasas, oxidasas, transferasas, lipasas, proteasas y amilasas. Bueno, yo les voy a hablar acerca un poco de lo que es la clasificación estructural de las proteínas. Primeramente podemos encontrar las primarias, que esta es la secuencia original de aminoácidos y que es una cadena simple y larga. Después tenemos lo que son las cadenas secundarias o las proteínas secundarias, que ya son cadenas de aminoácidos pero con una ligera curvatura o una hélice. Después encontramos lo que son las estructuras terciarias o las proteínas terciarias. Estas ya son la combinación de varios aminoácidos que ya están doblados y que encontramos en forma de hélice. Luego tenemos lo que son las estructuras cuaternarias, que las estructuras cuaternarias ya es la conformación de todas las demás proteínas que se encuentran en posición terciaria. Podemos encontrar algunos tipos de uniones que presentan estos tipos de proteínas, como son los enlaces peptídicos, los enlaces por puente de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, uniones sulfuro-sulfuro, puentes de hidrógeno y puentes salinos. También les voy a hablar acerca un poco de lo que es la clasificación, pero química, de las proteínas. Las proteínas las podemos conseguir en proteínas simples, que son proteínas que por hidrólisis producen únicamente alfa-aminoácidos. Esto se refiere principalmente a que estas proteínas son solubles en aguas, en cualquier tipo de agua.
Primeramente encontramos lo que son las proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas, estas no son tan solubles en agua, pero forman moléculas largas en forma de hebra. Luego tenemos lo que son las proteínas globulares, que son polipéptidos o proteínas que sí son solubles en agua y se enroscan para tener forma de esfera. Aquí podemos encontrar algunas como las albuminas, las globulinas y también las histonas. En otra clasificación tenemos lo que son las proteínas conjugadas. Estas por hidrólisis producen alfa-aminoácidos y sustancias que no son proteicas o que no son proteínas. Como ejemplo tenemos lo que son las nucleoproteínas, que están unidas una proteína a un ácido nucleico, las glucoproteínas que se unen a un carbohidrato, las fosfoproteínas, que es una proteína con un grupo fosfato, las lipoproteínas que están unidas a los lípidos y las cromoproteínas unidas a un grupo colorido. También tenemos lo que son los enlaces peptídicos, que como ya lo han escuchado, es muy frecuente dentro de lo que son las proteínas. Estas uniones peptídicas son muy parecidas a los enlaces dobles o que tienen propiedades muy similares. Estas se presentan cuando un compuesto orgánico se combina con un grupo carboxilo y un grupo amino. Y la ruptura de este enlace puede producirse a través de la hidrólisis. Es decir que con la ayuda del agua podemos romper estas moléculas que están unidas por enlaces peptídicos. Muy buenas a todos, gente bonita. Yo les voy a hablar sobre el tema de los aminoácidos. ¿Pero qué son los aminoácidos? Pues los aminoácidos constituyen a las proteínas. Es la unidad más pequeña, donde estos se juntan y forman lo que conocemos como las proteínas. ¿Pero cuál es su unidad estructural? Pues cuenta con un grupo amino, que son 2 hidrógenos y un nitrógeno. Un grupo carboxilo, que es un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. Mientras que tenemos un puente alfa que conecta un hidrógeno independiente y un radical. Tenemos el radical o cadena lateral, el cual de esto depende de qué tipo de aminoácido se forme, ya que este puede cambiar dependiendo de qué tipo de aminoácido queramos obtener. Ahora, en cuanto a su clasificación, hablando del tema nutricional, ya podemos encontrar en esenciales y no esenciales. Esenciales son los aminoácidos que no podemos obtener por nuestro cuerpo y el cuerpo no los produce. Eso requiere que consumamos cosas que lo contengan. Y no esenciales quiere decir que el cuerpo sí los puede producir. Muy bien, en los aminoácidos esenciales tenemos allá ya fenilamina, que sirve como regulador de las endorfinas, ya isoleucina, que ya falta de este causa trastornos mentales y físicos, ya leucina, está implícita en la síntesis proteica, ya lisina, que inhibe el desarrollo del virus dentro del organismo, ya tronina, que sirve para la síntesis de serotina y melanina, ya triptófano, necesaria para formar colágeno y producción de anticuerpos, ya metionina, que participa en la descomposición de grasas, ya vaina. La deficiencia de este causa que la absorción de los demás aminoácidos sea peor, ya arginina, esencial para formar el sistema inmune y la cicatrización de heridas, ya histidina, útil en el tratamiento de anemia. Ahora, con el tema de aminoácidos no esenciales, tenemos el aminoácido y su característica. Ácido aspartico, que aumenta la resistencia y rendimiento físico y bueno para la fatiga. El ácido glutámico, que comparte características con el ácido aspartico. Ya alanina, importante para el crecimiento muscular y fuente de energía del músculo. Ya asparagina, que ayuda a la memoria de corto plazo y participa en la síntesis de ADN. Ya cisteína, antioxidante y protege de la radiación. Ya glicina, parte fundamental de la estructura de la hemoglobina y es uno de los principales neurotransmisores inhibidores del sistema nervioso. Y la glutamina, precursor de los 2 neurotransmisores más importantes del sistema nervioso central. La proina, que es un componente esencial del cartílago y clave para la salud de las articulaciones, tendones y ligamentos. La serina, que ayuda en el sistema inmunológico, produciendo anticuerpos e inmunoglobulinas. Como podemos ver aquí, tenemos la estructura de cada uno de ellos. Aquí es importante ver de que todas estas estructuras, aquí hay algunos ejemplos, se repiten ya que estos no cambian. Sin embargo, estas partes, aquí hay otros ejemplos, son los únicos que van a cambiar el radical y de esto depende de qué tipo de aminoácido tengamos. De nuestra parte, eso fue todo. Espero que les haya gustado y sin más me despido. Hasta la siguiente. ¡Chao!